A ver, vamos a hablar un poquito de la FARC y de Colombia y de la caviarada internacional. Los terroristas de la FARC no obtuvieron en las recientes elecciones generales de Colombia ningún escaño, ni en el Senado. Fracaso electoral. Absolutamente, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Los electores no los quieren. Exactamente, fueron rechazados por completo. Fueron repudiados por el pueblo. Pero gracias al acuerdo que el señor Santos firmó con las FARC en Cuba, dicho sea de paso, y le impuso a los colombianos contra la voluntad expresa de los colombianos. Los colombianos fueron a un referéndum. Así es, y dijeron que no. Dijeron que no, ganó el no. Burlaron la voluntad del pueblo exactamente, y le impusieron haciendo pasar los acuerdos por el Congreso. Exactamente, o sea, impuestos contra la voluntad. El viernes pasado, viernes anterior, los narcoterroristas de la FARC asumieron los 10 escaños que el acuerdo les había asignado como mínimo. Es decir, que si no sacaban nada, como ha sucedido por las elecciones, de todas maneras les iban a dar 5 y 5 escaños en el Senado y en los diputados. ¿Y quiénes ocuparían esos escaños? Aquellos que establecieran los propios líderes de la FARC. Por supuesto, se han puesto los mismos líderes, ellos han ocupado los 5 escaños en el Senado y los 5 les han asignado en los diputados. Un Congreso con delincuentes terroristas, autores de miles de delitos de lesa humanidad, sin cumplir ni las sanciones simbólicas, sin reparar a las víctimas, sin devolver ni $1 de los miles de millones de dólares del narcotráfico. Y secuestros. Y secuestros, exactamente, con parte de las FARC reorganizándose además criminalmente. No puede funcionar un país de esa manera. Muy bien. Diego García Sayán y la caviarada internacional persiguen en nuestro país, en el Perú, a los militares que nos defendieron, pero aprueban expresamente, yo he leído un artículo de Diego García Sayán y de otros caviares internacionales, aprueban expresamente lo que se ha hecho en Colombia. Es decir, porque dicen que la paz negociada tiene un precio. Es decir, por la paz negociada con terroristas, como en Colombia, se justifican las amnistías, los indultos, los regalos de escaños y hasta el pago a criminales de lesa humanidad. Pero la paz ganada en el terreno de las armas, de la inteligencia y de la legalidad, como en el Perú, esa no justifica de ninguna manera ni el indulto ni la amnistía a los pocos militares que se excedieron al defendernos, y sí, en cambio, aceptan los indultos y conmutaciones de penas a terroristas como las que concedió Diego García Sayán. Y no tengo que rectificarme, señor Diego García Sayán, si quiere usted que me rectifique, porque eso está probado con los indultos firmados por usted. En un caso incluso de una terrorista, usted le conmutó la pena 2 veces. Y salió a los pocos meses que usted terminara de ser ministro de Justicia. Si uno le pregunta a un neocomunista que fue marxista-leninista en su juventud, si abjura del marxismo-leninismo, ni uno abjura. En el fondo, para estos neocomunistas, sí, los terroristas son idolizados, son camaradas, son sus camaradas. Sí. Y luego una cosa muy grave sobre estos escaños regalados a las FARC es que el único otro caso que yo conozco es el de la Constitución de Chile dada por el general Augusto Pinochet. En esa Constitución había, pero del otro lado, claro, habían asientos en el Senado que pertenecían al gobierno y que no eran electivos. Y entonces la izquierda internacional se rasgaba las vestiduras contra esta disposición constitucional impuesta por el general Pinochet al término de su gobierno. Porque no era democrática. Porque no era democrática, y sin embargo no dicen nada respecto a exactamente la misma institución que coloca a terroristas en 10 escaños. Exacto. En el Congreso colombiano. Entonces eso muestra a la perfección el doble rasero. Totalmente. Bueno, a la perfección. Bueno el recuerdo que has hecho, sí, porque efectivamente así son de hipócritas, de sinvergüenzas y de doble moral. A ver, noticias cortitas, a ver.
Frase del presidente de la República, Martín Vizcarra. Aquí lo que queda claro es que en este gobierno no hay intocables. Y la respuesta es, claro que hay intocables, sino que otra cosa son Odebrecht y sus socios peruanos. Estos gigantes de la coima, comparados con el alcalde de La Victoria, que le han dado una semana de primeras planas, no son más que pájaros fruteros. El alcalde de La Victoria con sus compinches, ¿no? Ahora, qué tremendo pájaro frutero, dicho sea de paso. Pero al lado de estos son pájaros fruteros, pues hombres, ¿no? Bueno, en la Amazonía. Lo que sí es importante señalar, ya que traes eso a colación, es que lo del alcalde de La Victoria, lo de los audios, la batalla por la fiscalía, etcétera, etcétera, han hecho olvidar lo que eran los titulares antes de estos sucesos. Exactamente. Que eran únicamente por qué se demora la investigación sobre el caso Lava Jato, sobre Odebrecht, sobre las consorciadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre la posibilidad de que haya habido una intencionalidad real de parte de algunos fiscales de boicotear el proceso de colaboración con Brasil para poder beneficiar concretamente a determinadas figuras de la política peruana. Sí, sí. Eso es algo que tengo entendido está en investigación en la Fiscalía. Ojalá se investigue correctamente y tengamos las sanciones correspondientes, ¿no? Donde nunca habrá sanciones es en la Amazonía peruana, ¿no? Se perdió más de 23.000 hectáreas de bosques en el 2018. Los departamentos más afectados fueron Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Los responsables son la agricultura y la minería. ¿Qué pasa con la gente que baja por lo generalmente de la sierra a la zona de ceja de montaña o de selva? Buscan tierras donde sembrar sus productos, no hay, y depredan los bosques, queman los bosques para... Lo terrible no solo es que queman los bosques, sino que eso ya se experimentó en el Brasil. La capa de humus en la Amazonía no es muy profunda. Se agota muy rápidamente. Por eso es que las tribus amazónicas tenían la sabiduría, tribus pequeñas, de cultivar en círculos. Iban dejando tierra para que la tierra estuviese en barbecho y volvían a esa tierra años después y iban cultivando pequeños lotes porque sabían que la capa de humus no aguantaba 2 cosechas. Sin embargo, estos colonos que llegan de la sierra a la selva tratan la tierra de la Amazonía como si fuera la tierra de los valles interandinos. A la segunda cosecha los resultados son muy malos. Y a la tercera la tierra está muerta. Y en el caso de la minería informal es peor, porque es la utilización de los químicos del mercurio que convierte en un verdadero desierto las zonas donde estas personas trabajan, y solo queda el fondo de arena. Todo lo demás desaparece, la arena que los ríos han traído. Y esto es dramático, porque yo creo que si bien por un lado está la ideología neomarxista del ambientalismo como arma política, sí es necesario recalcar que es necesario proteger la naturaleza, no hay duda, porque es irreemplazable y que tiene que haber una conciencia de protección de la naturaleza. No hay duda. Lamentablemente solamente son palabras y año tras año la deforestación aumenta en el Perú, ¿no? Y aumenta de una manera dramática, como dice Pancho. Muchas veces. Una cosa es parar proyectos mineros y otra cosa muy diferente es enfrentar estos problemas reales que devastan miles de hectáreas en la Amazonía. Es que eso es lo que y que no les interesa. Sí, no les interesa. Estos que supuestamente enarbolan las banderas del ecologismo, del cuidado medioambiental, solo se ocupan de aquellos lugares en los que puede haber inversión minera y que con la modernidad actual es perfectamente compatible el cuidado de la tierra, la explotación minera y el respeto al medio ambiente. Pero, en cambio, para todas estas cosas de ilegales o de colonizaciones indebidas en estos abusos, ahí no se meten. No se meten. Concentran sus ataques en impedir las inversiones que serían perfectamente compatibles. La idea antes era reprimir a la empresa en nombre del proletariado. Exactamente. Como consideran que el proletariado es traidor porque se ha burguesado y quiere prosperar y convertirse en clase media, eso ha enfurecido e hizo que todos estos comunistas en la década del 60 se pasasen al maoísmo y al trotskismo porque era lo más radical, ¿no?
y abandonaron al proletariado porque se había vuelto burgués. Y entonces ahora es en nombre de la naturaleza y de los pajaritos que buscan controlar a la empresa y su funcionamiento. Pero el verdadero drama ecológico está ausente de su discurso. Totalmente. No tocan eso. Es doble rasero. Doble rasero. Y según la Defensoría del Pueblo, en el Perú existen 144 conflictos activos. De ellos, el 57% se encuentran en proceso de diálogo, o mejor dicho, de claudicación. ¿O alguien cree que este gobierno es capaz de enfrentarse a una turba? Yo lo dudo, sinceramente, ¿no? Pero estamos hablando de 144 conflictos activos. El otro día, y 57% en proceso de diálogo. Ya te imaginas con quiénes, ¿no? He visto un video que ha filmado un pobre policía que no estaba de servicio. Me parece que es cerca de Arequipa, un accidente de un camión que se vuelca, hay un muerto, hay un fallecido, y la gente, la turba que ve el accidente, se acerca, creo que un cargamento de aceite. Entonces empiezan a destruir el camión, a pesar de que está la víctima mortal ahí tirada, y empiezan a llevarse las cajas con aceite, ¿no? Fíjate la turba. El pobre policía filma eso y dicen, estoy indignado, miren cómo actúan la turba y muestra las escenas de la gente cargando las cajas llenas de aceite, digamos, con botellas de aceite, al margen de ayudar a los pobres accidentados y sin respeto ninguno. Lo mismo pasa en los accidentes de tráfico, Rafael. Bueno, un accidente en carretera, ¿no? Esto fue un accidente de tránsito. Y a los heridos, en lugar de atenderlos, les roban el reloj, la billetera. Es impresionante. Es un drama. Hay una decadencia moral. En las naciones que funcionan hay una amistad impersonal entre los miembros de ese país. Gente que no se conoce, pero que sin embargo frente a una emergencia colaboran. Hay una amistad impersonal entre los miembros de la ciudadanía de ese país. En el Perú, por desgracia, esa amistad no existe. No existe. Pausa y regresamos.